Primero here to this quisiera session agradecerles a on todos the por Central estar en West and esta Social sesión Science sobre la ciencia Integration Plan. social, el plan de integración de la ciencia So social if you de don't los know us pastizales already, us is centrales. the Si no Commission for nos conocen, Environmental somos la Cooperation. Comisión de la We Cooperación are a Ambiental. trinational Somos una organization working with organización the governments trinacional of que Canada, trabajamos con los Mexico, and the gobiernos de United Canadá, States México y on Estados different Unidos topics related en to our diferentes shared temas environments. We have a relacionados con el project on medio grasslands ambiente que conservation, looking compartimos. at the central Tenemos grasslands of un North America. programa de And conservación de for the past de los year, 2 pastizales year or centrales en so, we've América del been Norte. Y working durante los últimos dos with años hemos estado Ashley, Zach, and trabajando con Ryan Ashley, and their Zach y team at Ryan Violation y Venture, y and they've sus been equipos para working on the human dimensions ver of las dimensiones grasslands humanas de conservation la and social conservación science. de los pastizales And centrales y la today, ciencia as we social. are wrapping Y el up día our de hoy project and closing our estamos work together, cerrando el we'll be hearing proyecto from them y vamos a escuchar de ellos uh, ahora pues the todo result of their el final integration resultado de plan on el plan de integrating integración social final science en into donde se grassland está conservation integrando la efforts. ciencia social en So los I'll leave it pastizales to them. centrales. Así es que les We'll voy a hear a ceder la palabra. presentation of this Vamos work a at the escuchar beginning, una followed by presentación de este a trabajo al comienzo de question esta period, llamada and y then después vamos a possibly tener un breakout periodo rooms de to preguntas y discuss. respuestas y después We are scheduled for an hour and a grupos half, pequeños y pues so estamos we'll see how programados it para una hora goes. y media. The Vamos a chat ver is cómo open. va. El If you have chat any está abierto. questions, Si we'll make tienen sure to alguna monitor the pregunta, chat. vamos a Ashley, if estar you can send a monitoreando el quick chat. chat De to make sure hecho, that it works for Ashley, everyone, that'd be puedes great. mandar un mensaje para ver Just si so I está can see that funcionando the para chat todos, para works. que vea yo y confirme que está funcionando el chat correctamente. Perfect. Perfecto. So if you have any questions, feel Entonces, si tienen free, alguna pregunta, por feel favor, free to siéntanse write con in the la chat, libertad and de we'll make sure escribir en el chat y nos vamos a to asegurar monitor this. de And I'll monitorear leave it to you, Ashley. Thank you. sus preguntas. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Ashley All right. And I'm actually y gonna a kick us Ryan. off here. De So hecho, thank you, yo voy a Antoine, empezar. and Gracias, thank you all for Antoine. joining today. Gracias a I'm todos just por gonna get unirse el día de started. hoy. Vamos a Like Antoine comenzar. mentioned, Como this Antoine mencionó, effort is focused este on esfuerzo se the enfoca social science en of grassland las conservation, ciencias and sociales de what los we did was essentially pastizales develop an centrales y un integration plan. plan for Desarrollamos un future plan de work. integración para But este first, I would like trabajo, to pero just primero give a little bit quisiera of background hablar un context poco here. del So, as we contexto. all know, Como people rely todos heavily on saben, la grassland for their gente livelihoods, confía y se apoya rivers, mucho grasslands are en organized los and shaped by pastizales people. y And so estas both these pastizales ecosystems as son well as human formados livelihoods también o must be dimensionados por healthy las in order for personas y this to be a tiene que truly ser resilient saludable este system. sistema para que sea un sistema Most of the central resiliente. La grasslands are private mayoría de owned, los especially in the US. pastizales And so centrales understanding son de human propiedad behavior privada, is especialmente en essential Estados for Unidos. Entender long-lasting el conservation that comportamiento results humano es in a healthy esencial para grassland ecosystem. tener un buen ecosistema And saludable so, de despite a lot of pastizales. current Entonces, conservation aquí efforts tenemos muchos supporting Central esfuerzos de Grasslands region, conservación de pastizales grasslands are centrales. in Los decline pastizales están on a large en scale. declive And so there has been y an uptick ha in habido recent social science un work to enfoque en el understand the trabajo human de ciencias element of it, sociales which is para great, entender el but a lot of factor that work humano, is not pero making gran it into parte de the este hands of trabajo those no working está on en the las ground manos de los que directly. están And trabajando en additionally, tierra they are often directamente. limited in Adicionalmente, están scope, research limitados en design, el or alcance, en el inference, diseño as well de as a lot of these investigación, efforts are inferencia, y duplicates, también and muchos de los a lot of esfuerzos the se times there's duplican y sampling con of the mucha same frecuencia populations. tienen So muestreo de it las tends mismas not to be as poblaciones, así coordinated es as que it no could be. tiende a ser tan coordinado como debería And de ser. so, Por lo because a tanto, lot of the y existing debido efforts haven't been a que coordinated and estos lack real world esfuerzos no han application of the sido results, coordinados y research en los implementation gap resultados, is tenemos often una brecha de created implementación de and pretty investigación obvious. y es And so, normalmente muy essentially, obvia. more coordination and Esencialmente necesitamos más prioritization of coordinación social y science needs is essential if we want priorización to es close that necesario research para implementation cerrar gap. esta brecha entre la And investigación y la so that's where implementación. this Y project ahí comes es in. Antoine donde did a great entra job este of covering proyecto con the gran Commission for Environmental cobertura. La Cooperation. So I Comisión won't para la repeat all of Cooperación that, but essentially, Ambiental ha the estado a CCA put out cargo this de RFP to summarize what ayudar is known a hacer about esta social science of investigación. grassland Tenemos conservation across the Central Grasslands region conservación to help de inform a future de social los science pastizales research centrales agenda para tener una with agenda plans of de integrating that investigación con information into ciencias the work sociales, of integrar various esta efforts like the información en Central el Grasslands trabajo de Roadmap, for diferentes example, mapas de and other groups that rutas are working de on grassland pastizales conservation centrales. Hay otros efforts. grupos que están trabajando And en esfuerzos so, de
conservación de los pastizales. Y dado venture, nuestro joint venture. papel We como coordinate una regional fusión, efforts. estamos Our coordinando social los science esfuerzos program, regionales y nuestro programa de in addition ciencias to our social sociales de science program and pastizales connections across the y landscape, las and the fact that conexiones en el we get them paisaje to y do el this hecho sort of de que work estamos essentially through planeando the hacer social este science program trabajo of dentro del understanding programa de grassland ciencias sociales, conservation. We entendiendo thought la we were in a really great conservación y los position to undertake pastizales, nos this effort. vimos que estábamos en una muy buena posición para tomar este And esfuerzo en so, nuestras really, the manos. goals of this Así es project que are to create a starting ahora point for queremos future crear social un science punto de inicio coordination, para la as well as coordinación de long-term ciencias sociales a collaboration between futura, social así como una scientists and colaboración a largo conservation living plazo entre professionals, los and científicos again, sociales really y aiming to la bridge the gap entrega research and de implementation y la gap conservación en los that is so profesionales y common. cerrar esta And this is really brecha needed entre la for social implementación e science research investigación. Y priorities to esto be se integrated into conservation requiere para las delivery, ciencias as well as sociales, future así social como science para needs making their way back las to social necesidades de scientists ciencias meet sociales, ultimately para stopping tener the loss of como grasslands within the region. objetivo final el All right, so just a quick detener que overview of the se agenda acaben o here. se Over the next agoten 40 minutes or los so, we're going to be doing a high-level pastizales. Durante los overview of the siguientes three minutos vamos different a dar un panorama general components of this de los tres project. Which I'll diferentes explain here in a componentes de second. este proyecto que voy a And then, explicar en un again, like segundo, I y said, we'll have a después, little como bit of time Antoine lo for dijo, vamos questions a about tener the tiempo para report. And preguntas then to acerca wrap del us up, informe. we're actually going Y to para be having a resumir, discussion in vamos a breakout tener rooms una where we can conversación en hopefully get grupos all of your pequeños en donde perspectives podamos on the gap analysis as saber well de as su opportunities for social science integration. perspectiva, su opinión y And so the cómo three poder core hacer project esta components are the literature integración review, which I'll entre talk la about brecha de momentarily. That implementación e was essentially just investigación. a snapshot Bueno, of how we básicamente tenemos review una literature, what we imagen de la find literatura de related pares to para social science and encontrar grassland eh, conservation, eh, as well as las ciencias intermediate findings sociales, from así como current con social la science conservación de researchers los in the field. pastizales, así como The investigadores second que están effort trabajando en el was campo. El segundo esfuerzo a report that fue un summarized informe que a resumía high-level summary of un key resumen country-level a research surveys nivel general that de were los either that productores were agrícolas completed by de various Estados other Unidos, México entities y previously. Canadá, And so what we did was que summarize así es those que findings in the resumimos report. esos hallazgos And del then informe. lastly, the Y Delphi Needs por Assessment. último, Essentially, we se sought to hizo una understand encuesta para conservation challenges, entender los opportunities, social science desafíos y information needs, oportunidades and then de la prioritize those needs to conservación, guide las future necesidades de efforts. las ciencias sociales And para priorizar the goal los is that esfuerzos a current and past futuro. work can get into the hands of La people meta who es can que apply esto it, and llegue future a las projects are manos usable de and las personas useful que lo for puedan those aplicar working y on the que ground. puede ser útil para So los que all están three of those trabajando different components en of this tierra. project Estos tres essentially componentes summed del up proyecto to create our esencialmente integration resumen para plan. So a crear el final plan product de that combines all that data integración y que and then podamos examined tener what los really big datos y key information and knowledge evaluar gaps todo that were para uncovered. para poder cerrar las Okay, brechas de so like I conocimiento que said, se now I'm tienen going to be actualmente. covering Como some dije, highlights of the vamos a literature review cubrir before algún turning it punto de over vista de to Zach and literatura antes Ashley. de que le ceda la palabra a Zach y a Ashley. So, as a Bueno, first step to como bridging that primer research paso implementation gap, de we had esta conducted this brecha literature review entre that's la focused on implementación y la landowner decision investigación, making throughout the social empezamos a hablar grasslands. los And the review diferentes really aimed to tomas de synthesize and decisiones y la explain conservation and literatura, social science por work ejemplo, el related to trabajo de grassland ciencias management. sociales sobre la Specifically, gestión we de synthesized and pastizales. interpreted social science research Específicamente, related to grassland hicimos un management resumen e decision making. interpretamos los We datos de sus identified ciencias current social sociales, science research and identificamos la future research investigación de needs ciencia of social social actual scientists y who las work in this necesidades a field. futuro, es We decir, los identified profesionales que han areas where estado grassland trabajando en management este decision campo. making met extensive Identificamos algunas research while brechas de highlighting knowledge conocimiento, gaps. vimos las And lastly, we investigaciones provided y por último recommendations for proporcionamos future recomendaciones investigation and para application of investigación y our aplicación findings a to futuro de grassland los conservation hallazgos delivery and outreach a professionals. la And so more conservación de specifically in our pastizales. analysis, Y we primarily focused on específicamente en nuestro identifying the análisis commonly nos studied identificamos en grassland management identificar behaviors, con los understanding the comportamientos de gestión variables de that influence grassland pastizales, conservation behaviors, and identificando las recognizing the variables barriers de that los hinder grassland comportamientos de conservation los efforts, propietarios de which I'll pastizales y briefly los cover esfuerzos in the de following slides. conservación que voy a cubrir en las Before we siguientes dive into the diapositivas. results, I Antes did de just want seguir to a los share resultados, a quiero little bit of compartir con information about the ustedes methods parte that de we la employed. información de los So initially, métodos we que used a empleamos. search string Inicialmente out of utilizamos Google un string Scholar de to find our first investigación batch of de papers Google for Scholar para analysis using a encontrar process that we los adopted from the documentos con un Center of proceso que Environmental adoptamos Evidence. de But Southern of then, to Environmental increase the Evidence comprehensiveness of our para search, entender we la also solicited comprensión de literature esta suggestions from investigación. other social Su- scientists as well as Solicitamos conservation otras professionals who documentaciones
reunión de científicos y profesionales que trabajan en pastizales centrales e incluimos estos documentos que pensamos que eran relevantes y los documentos eran relevantes y incluían datos de ciencias sociales en administración de pastizales. Si incluyeron esto, pues entonces sí los incluíamos en So given that nuestro sort of two-pronged análisis. approach, we Y found después de este 140 enfoque papers that encontramos meet appropriate for 104 inclusion. documentos que These papers primarily incluimos. Estos consisted of peer-reviewed documentos incluían articles, de which were artículos de 88 pares, que talked about fueron before, 88 along de with 8 technical 104, reports and 8 con graduate 8 informes y theses. 8 tesis It's important de to note the majority of papers personas did que se estaban focus exclusively graduando. on case Y studies in también the United States, vimos and then that estudios was de followed caso by de Estados Canada, and Unidos, then un análisis Mexico, hecho and then por lastly Canadá, some después México y combination por of último una historical data combinación sets. de estos países. Additionally, these studies primarily followed Esencialmente, from estos social psychology, estudios and mainly focused on tenían producers' decisions and the psicología weight, social, balance, and decisiones shaping of producers and de ranchers productores in the de Herd Distribution vacas y Papers. granjeros en Estados And Unidos that con is a base en los bias documentos que that tenemos y we este es el acknowledge. sesgo The que research team, reconocemos. actually Zach and El I, equipo de we investigación, conducted Saki this y yo, review, llevamos a cabo and we esta worked for a revisión US-based y rural habitat trabajamos conservation para organization. una So organización we, de we conservación de did try to hábitat find basado out en what kind Estados of Unidos y papers related tratamos de to encontrar indigenous management, documentos Mexican con producers, respecto and a to a lesser productores extent, de México, de Canadian Canadá white y producers. también We also struggled to find eh, some data no on those no encontramos demographics. muchos datos en And we esa really, we demografía feel y that también de la that parte bias representation was due to a indígena, scarcity of el research sesgo on a lot of the se debió populations, as well as se just the llevó por la availability of falta that de research being in a format documentos that's easily de accessible, like online. investigación A lot of times they're pues in investigación que no physical era books accesible en that were tough línea for us o to que get estaban access en to, and a libros lot of indigenous físicos al literature que is no not teníamos in an accessible acceso. electronic La form literatura either. indígena no And so we está en thought it was forma important to electrónica, recognize those entonces pensamos que limitations. We era did try to importante address them reconocer in estas different sections of the limitaciones. report, so I really encourage you Así es to que check out the realmente los report when it's all aliento a que finalized, vean more information in este there. informe, But also to account for this pero bias, we también explored other ways of understanding exploramos grassland otras stewardship through formas different de lenses, entender such la as indigenous ways of administración knowing, de los community and pastizales a participatory través approaches, de as well enfoques as methods from participativos y anthropology and comunitarios, sociology that focus indígenas, on diverse antropología y populations. sociología And que so that se was in addition to the enfocaba en 104 papers población we found diversa, in the además de first los round. So we 104 had closer to documentos about 150 que in tuvimos total. inicialmente, lo cual dio una suma de All right, so 150 now getting documentos into en the general. results briefly. Ahora vamos a hablar Related los to the resultados grassland management brevemente. Con actions, we respecto found a that las prescribed acciones de burning gestión was de the most studied pastizales, grassland vimos que conservation behavior, había and quema that we prescrita que found, era and el it did seem to be comportamiento más overrepresented in citado the social y science que se estaba literature. representando de And then más en la papers on literatura y burning were los followed in documentos de frequency quema by studies that siguiendo focused on en frecuencia voluntary en grassland estudios que conservation tenían assistance con programs, programas de grazing the asistencia, de rain, roadside conservación, support, de grassland conservation, asistencia, invasive em, plant management, and then general gestión rangeland de planta management, such as reducing invasiva, stocking rates and gestión de conservation general practice. de It's important to tierras. understand Es these management importante actions because they entender were aimed at estos y promoting también de different pastoreo. conservation Es efforts. We need importante to entender estos understand the esfuerzos. determinants Necesitamos of those entender actions and how cuáles son successful estas they may be. acciones y qué tan exitosas son. And so that brings us Y to esto some nos lleva a predictors of algunos de los conservation predictores behavior comunes del related to comportamiento de what can drive conservación, or predict en donde pueden pro-conservation behaviors. detonar So we found comportamientos de that positive conservación. Así es attitudes que towards vimos specific actitudes grassland positivas management hacia behaviors and a sense of moral comportamientos de gestión de responsibility to pastizales con conserve responsabilidad grasslands moral were para associated with increased conservar willingness to las engage in pastizales, conservation para activities. participar en And so, for actividades de example, conservación. Así ranchers es que, with por positive ejemplo, attitudes about fire granjeros tended to have greater intentions to engage in prescribed que burning quieren than those that participar that en took heart with estos that attitude. esfuerzos. Additionally, personal Además, social norms, normas along with a personales y positive prior sociales junto con management una experience, were found to experiencia play a key anterior role in positiva influencing que indigenous conservation desempeñan actions. un papel So, for clave en example, las the placement acciones of de a conservation conservación. easement on Por one ejemplo, property en tended una to increase the propiedad, likelihood of subsequent pues se easements on neighboring lands incrementó due to that eh, social eh, norm being created by the gracias a esta community. norma que se So those are the creó. most common Así es que la parte predictors of más común pro-conservation. But on the flip de side of that, we also wanted proconservación to share y queríamos highlights también on major compartir, constraints to por grassland ejemplo, conservation. cuáles And so son the big ones that we found las más included practical importantes que barriers, such as tenemos, a perceived barreras lack of prácticas, ability, la time, or falta de money to conduct capacidad specific de conservation dinero para llevar behaviors. a cabo That was comportamientos de followed pretty closely conservación. by Esto fue concerns related to seguido de safety la of weather, preocupación de related to seguridad y prescribed burning in clima, y particular, por ejemplo, and la as well as prescripción de complexity, de
tema, así como la complejidad e inflexibilidad de los programas de asistencia para para programas de sistemas de conservación de pastizales. Esta es una de las barreras. Como les dije, también queríamos cubrir algunas formas alternas de conocimiento. Sabemos que al incorporar las ciencias social diversa para métodos participatorios o basados en comunidad, así como antropología y sociología, por ejemplo, como estrategias de comunicación con dinámicas de pastizales y así como escucha de voces, que sistemas de conocimiento indígena que nos dan reflexiones sobre las prácticas de conservación que enfatizan la importancia de crear soluciones de conservación con las comunidades específicas. Y también creemos que la conservación de de los pastizales centrales se basa en la participación con las comunidades indígenas y no encontramos mucha información de esto en esta demografía y las oportunidades de síntesis de diferentes formas de conocimiento. Incluimos en el informe, por ejemplo, subsecciones independientes de este conocimiento y ciencias sociales independientes de psicología social. Aquí estas ciencias y el conocimiento indígena nos puede proporcionar más conocimiento sobre la administración de los pastizales y su importancia en las comunidades y trabajar en toda la región. Like I mentioned, Como we also met mencioné, with grassroots también social nos scientists to reunimos con understand more about the current científicos research being sociales de conducted pastizales para within this ver region. cómo se And we found comportaban that en of esta those región y scientists that vimos we had todos conversations estos, with, the que con majority todos of los their projects científicos, were related la mayoría to están en proyectos evaluations of new relacionados con grassland conservation evaluaciones de programs, including nuevos maintenance of programas ecosystem de service conservación de pastizales mechanisms, como mecanismos y identifying barriers and servicios, benefits to identificando conducting specific barreras y grassland beneficios para management llevar a cabo practices, such as using prácticas de advanced gestión management de plans and how pastizales that con relates to planes de conservation, gestión y otros determining the sistemas de perceptions of conservación, and determinar factors las that predict or percepciones y benefit factores de grazing and predicción grassland que stewardship nos ayudaban a grassland la conservation administración program de pastizales participation, y participación and de los lastly, programas de understanding the conservación de perceptions of pastizales. Y new por último, technologies such entender as solar los puntos energy de and vista how these en las nuevas technologies tecnologías y cómo las might nuevas affect grassland tecnologías pueden management and afectar conservation. la gestión de So again, just a pastizales y quick su snapshot of the conservación. current work Esta being es una done out in fotografía general del on the trabajo que se ground. está realizando And I en wanted to tierra end y quería the terminar literature review overview diciendo by sharing some of the que future needs we aquí found in this tenemos algunas process. necesidades a Um, futuro que encontramos en el so this proceso. included an Estos understanding of the incluyeron la comprensión de heterogeneous la livelihoods that forma de ranchers vida hold and heterogénea de how los diferentes off-ranching rancheros o affects grassland granjeros management decision y making. cómo esto There's influye en la also, like toma I de mentioned, a decisiones. resounding Como need to learn mencioné, more about hay una and gran elevate the necesidad voices of de non-white conocer ranchers más y and elevar grassland las voces stewards. de And it's aquellos also que important to understand the specific tienen social las science and tierras research que no needs of son grassland conservation caucásicos delivery practitioners, y también, number one, and then number two, including those número uno, practitioners incluir in a social los que science data collection and practican o los analysis to ensure profesionales that the en data is análisis relevant de and easily pastizales accessible. para que And so nos future research confirmemos should que la also información es collaborate with developing relevante. communities and También tiene people que who ver are con las interested in comunidades y las subjects to personas ensure que son that los sujetos de strategies that investigación para promote grassland asegurarnos conservation que las do estrategias y benefit the los well-being and beneficios livelihoods and tengan un promote impacto conservation behaviors that positivo people are en la actually forma willing de and vida y able que to la gente implement. está lista All y right, dispuesta a so hacer. that's all I had on literature reviews. So now I'm Es going to turn todo it lo que over tengo. to Ahora le Jack to give some paso highlights el on the micrófono a Zach Trinational Survey para que Samples. nos dé lo que son Yeah, el so síntesis thank de you, la Brian, encuesta for that. trinacional. And I Gracias, will take Brian, it por from eso. here. And I'm Y going luego to, voy a continuar. again, this is going Y to be a high level esto va a overview ser of some of una these alta efforts that we were verificación y involved todos los with. And esfuerzos en los so que nos starting it off, involucramos. and as Entonces, Brian mentioned, empezando, como dijo Brian, there were a series hubo of una serie trinational surveys that de were done. encuestas So there were surveys trinacionales that que were se done llevaron a in cabo each y son encuestas respective que se country hicieron by en different cada uno de los research teams. países por That diferentes looked equipos de to investigación understand para entender the perspectives las of perspectivas landowners, de ranchers, and los producers dueños de las in the Central tierras, Grasslands los region. And agricultores so en las part of this diferentes project regiones y was parte de este to proyecto compile that fue research and try to recopilar esa synthesize what we could with that. And información so y um,
sintetizarla. first Y step, we como sought primer to paso, understand really queremos what they had in entender mind about cómo gathering fue, that cómo la llevaron a information. cabo, recopilar And toda esa generally, información y en across those three general, surveys, they were consisted las of tres short encuestas online fueron surveys. There were a few consistentes paper en surveys, encuestas but by and breves large, en línea, short muy surveys pocas with en documento snowball escrito. sampling. So Y luego using también el existing networks, they muestreo, reached que out son and como tried to muestreo de increase bola de the nieve sample para tratar size de aumentar el tamaño de las opportunistically that muestras way. de una The manera questions oportunística. generally were Y las asked in preguntas que se open-ended and hicieron, Likert type por lo general, questions, so fueron rating scales. preguntas And then the abiertas, fueron programs in preguntas general en were focused on Likert, y understanding those enfocarnos respondents' en perspectives entender related to las perspectivas de programs, los que respondieron also relacionados a potential programas y metrics and también measures los to métricos y track las medidas para in those central rastrear grasslands, en los and then pastizales also centrales their y perspectives related también to la communications perspectiva and messaging relacionada con needs. And comunicaciones y so necesidades de what we sought to mensajes. do was to compile all that Lo que vimos que information, pull podíamos out hacer what es we could to recopilar toda help esa inform información this y this ayudar broader a research effort informar or a this este broader project that we esfuerzo were doing. o este So proyecto next más slide. amplio o esta investigación tan amplia que estamos llevando a cabo. So the results of those, Los those resultados surveys, like I de esas mentioned, were encuestas, como conducted by les three dije, se different llevaron a research cabo teams, por and they tres were diferentes equipos de conducted investigación. over about a year Se and a half or llevaron so, más o menos en año y in May medio, en 2021 to October mayo of del 22. 2021 a And octubre they del had a decent 2022. response rate, with Y tuvieron the highest diferentes tasas de responses in respuestas, con las Mexico, respuestas más altas en and then México followed by the y US luego and seguidos Canada. por Estados Unidos y Canadá. However, Sin a embargo, challenge that we encountered with un reto que these surveys encontramos con were estas that encuestas they fue did que not collect or ask no the same questions across, and recolectaban, no so hacían we las mismas were unable to preguntas. ascertain Entonces what pudimos those respondents tener una exactly look like. certeza So de cuáles uncertain about eran some of the esas respuestas. demographics of Entonces those respondents, estábamos inciertos and sobre also the las locations. respuestas There demográficas y was a también las lack of certainty there, ubicaciones. but Hubo generally una falta de found within certidumbre the ahí, central grasslands. pero And fue por again, lo these are general en los pastizales landowners, centrales ranchers, and y producers los that dueños de responded tierras, to los this report. And so ganaderos y los productores. consequently, Como consecuencia, the lo que analytical approach we took is el to enfoque treat analítico these que as hicimos es tratar esto thematic como analyses and just try to pull análisis out some of the real temáticos big y points that we sacar could. los puntos And I'll talk about importantes. those now. Y ahora voy a hablar de eso. So in relation to En relación programs, a los programas, we coded those responses based upon clasificamos esas different areas. respuestas en So in base a relation to diferentes áreas. communications, what Entonces, we en found relación a across those comunicaciones, surveys, lo that que there was a encontramos en esas really encuestas high fue que preference había for una in-person alta events and preferencia para workshops. So eventos presenciales y meeting with talleres folks face to presenciales face para conocer a la is gente cara a cara. important. And then in Y eso relation es to those importante. Y characteristics, and luego, con again, respecto a las mirroring what was found in the características, literature review, viendo lo que se there's a encontró en la desire for revisión de la flexibility in literatura, programs, había un and then deseo also para a la need for flexibilidad en programs los to be programas y reflective también of que se pudieran those local eh, conditions. And so that means both buscar that esas condiciones social locales and ecological y context of los that location, but then contextos also de esas thinking about ubicaciones variability y también ver la across the year and variabilidad how a that may través del affect año y what cómo they're pudiera able to eso do. afectar y qué es lo In que se pudiera terms hacer. of Con payments, there respecto was a a pagos, real strong expression hubo of una this expresión muy reward fuerte idea of de rewarding the esta good. And idea so de thinking about payment for remunerar el bien ecosystem services y and servicios de providing pago payments por that ecosistema reflect positive que outcomes, beneficial nos outcomes dieran that resultados de stewardship of beneficio grasslands y provides administración de pastizales for society at que se large. proporcionan para la sociedad Some of the en barriers that were general. Algunas de las identified, and barreras que again, se identificaron reflecting what was found y in que the reflejan literature lo que está review, sucediendo related fue to bureaucracy, la so just burocracia having to deal with y tener programs, and que then tratar also con on the programas administration y side. So también del kind of lado de broadly at the administración programmatic level, but then a nivel also de how they're problemático y administered también down in cómo the se on the van ground, and administrando how hasta las raíces y luego misadministration can en cause a la barrier mala administración puede for causar una enrolling and then barrera para continuing in registrarse y programs. luego para And then continuar en some los of the programas. strategies that were Y algunas de suggested las by estrategias que se respondents sugirieron across por las the three personas que countries respondieron a través de los related tres to países really están wanting relacionados con querer education and technical assistance. So that educación, was asistencia en probably one educación of y the most asistencia important or técnica. common themes that came Y out. eso fue uno de los Also temas resources, so comunes. again, Y tying también back to that payment for ecosystem services. los And then recursos also y more policy también support, so más policies that apoyo en would be more supportive of políticas que apoyen más ranching versus a crop la production and ganadería that en kind of thing. comparación con producción de cosechas.
So in terms of messaging and Y some con of those respecto a desires that mensajes y lo que se the desea, respondents wanted y lo que to querían be las expressed on personas their que behalf, respondieron lo que querían. they really Ellos wanted to convey realmente that they were querían experts attached to transmitir a place. que And eran so they really have this expertos que ingrained estaban knowledge found within where conectados a un their lugar lands are, y and donde se they're attached encuentran to sus that. So they tierras y have a están real important conectados a role in those eso y tienen communities. un rol They're importante also en esas business people, so comunidades they're y también son operating a empresarios, entonces business están and operando how un they're negocio approaching en what they're cómo doing están is abordando from lo que that están perspective. haciendo, es But desde also esa on that other perspectiva. side, they're those Y también stewards del of the otro lado land, and so son los they administradores de really las have tierras y en realidad see tienen themselves as o playing that se ven important role for como que maintaining están desempeñando grasslands. ese rol And then importante para finally, darle related to para some of those mantener other los patterns that we pastizales. saw Y luego with the también responses is that las desire for respuestas que se self-determination. So desean para they la really would like autodeterminación to have y quieren autonomy and realmente tener flexibility in relation autonomía y to flexibilidad en their relación decision making a and su what toma they de pursue on decisiones y their lo que lands. perciben en sus tierras. Next slide. So broadly, Entonces, some of the takeaways ampliamente, that we algunos de los identified from resultados que these identificamos three de surveys estas tres was a need encuestas fue for una necesidad coordinated and de face-to-face communication. So comunicaciones as presenciales y programs and coordinadas. projects are Y looking to con expand their respecto a los impact, programas y there's a need proyectos, for em, that tener un coordination, but impacto that y has tener to una be coordinación, pero tiene que ser integrated with work on integrado the con ground to have trabajo face-to-face en communication en with las comunidades para tener producers. comunicación presencial con los Also, productores. I También didn't talk about this earlier, eh, but in relation to ya some of the Ryan suggested habló de esto metrics, anteriormente, pero algunos de some of los those that métricos were y algunos suggested de los que se related to sugirieron some en broad relación scale a social una outcomes. amplia So escala things de like resultados ranch sociales, viability, por also ejemplo, community impacts and family responsabilidad impacts civil related to de ranching. los And de so los ganaderos, there's a need y for entonces hay additional una social necesidad science-based de information and metrics that can información help inform basada en ciencias sociales y métricos basados both en ciencias sociales. the ranchers, but then also the Los public at large. granjeros, And perdón, then probably the los largest ganaderos, thing to perdón, pull out y is that también real lo más importante desire es for ese deseo rewarding and acknowledging the para good that is being reconocer el done bien que se by está ranchers haciendo as stewards por in the central los grasslands. So that relates to ganaderos both en los on the pastizales program and centrales project side y del and lado del payment for proyecto ecosystem y services, but then pago para los also servicios de messaging and ecosistemas y también para identifying that mensajes e and identificar showing that eso positive role y that they're demostrar having. el rol positivo que están So with teniendo. that, I'll Con switch eso to the paso ahora last part of our a la effort or última data parte de collection nuestro esfuerzo, in que this es project, el and that esfuerzo de is our recopilación de conservation datos delivery y needs es assessment. la And evaluación so de this necesidades project, de next slide, conservación. was done to really Esto se hizo understand para realmente entender where some of those en dónde information gaps and knowledge gaps estaban are and los relating those huecos to de conservación y de conocimiento perspectives of y those las conservation perspectivas de professionals that are esos working on the profesionales de ground. And conservación que so están in trabajando en la order to do comunidad. that, Y we para poder used a obtener modified eso, Delphi usamos methodology, la metodología Delphi, which seeks to que identify busca consensus identificar un among experts consenso entre about los a expertos given topic. And in acerca de this un tema case, it was específico. Y trying en to este caso understand fue a tratar little de bit entender more un poco about más some of the acerca de challenges that are los facing the retos que grasslands, están also enfrentando social science las research topics praderas that would y help también their los work, temas que ayudan and then a su engagement trabajo strategies that are most y las effective estrategias de for their work. involucramiento que son And más so we did this efectivas para su using an trabajo. online survey Esto lo hicimos haciendo una that encuesta en was línea done que over se llevó a using 3 cabo rounds of input. usando And so we 3 rondas iteratively de worked through información. a process where Empezamos a at través de un first we proceso donde primero solicited solicitamos information and open-ended información y questions, con preguntas and then abiertas subsequent y to that we luego refined that. So subsecuentemente in our las round 2 refinamos. surveys, Y entonces en la we ronda sought to 2 start to buscamos identify empezamos agreement a and consensus buscar around the importance and consenso y effectiveness of acuerdos y a given efectividad y topic. la importancia de And un tema then in the específico. third round, we Y en la refined that tercera further, ronda asking for either preguntamos un poco más las prioritization, but then also prioridades, gathering some priorización additional y feedback también and comments about what the perdón, findings were found. información And so adicional as a part of para this los resultados que process, se we used the encontraron. Como parte de este consensus proceso, usamos un criteria of consenso, un criterio de 70% consenso or de above of 70% folks
para indicating personas very or indicando extremely on a 5-point mm, Likert scale. en una escala de 5 Next slide. puntos muy y extremadamente. And so the Entonces, results of this study los are resultados de este actually really estudio exciting, I think, son in muy that we emocionantes, had yo a pienso, lot of y really tuvimos interesting muchas insights that came from this, and ideas we had a lot importantes. of interest Tuvimos in mucho this effort interés in en este general, which esfuerzo en general, Ashley will talk mm, about more y later. Ashley lo va a comentar So in más the first tarde. round, we were able Pero to en la get primera ronda 78 pudimos tener responses, 78 respuestas and some of y those it fell out through the esto subsequent rounds, se but cayó we en la still ronda maintained a high subsecuente, response rate. pero So tuvimos at una the end of tasa the alta third de round, we respuestas had y al final de la 34 tercera ronda responses, but again, tuvimos that was pretty 34 good. respuestas, que And también fue muy bueno. importantly, we were Y able lo que es to importante, receive pudimos responses from recibir every state, respuestas province, de cada and country estado, provincia across y the Central país a Grasslands. And través de los so, pastizales again, centrales. as with the Entonces, o de las literature praderas review, we found that the centrales. majority of those En la responses revisión were de la in the literatura vimos que US. la mayoría And de then las in respuestas descending venían de order, Estados we Unidos had y responses from luego Mexico, tuvimos respuestas Canada, de and then México, Canadá indigenous nations y for luego last de with 6 naciones responses. indígenas con 6 respuestas. In relation to En the relación area, a las we áreas, asked folks the le area where they pedimos a la worked or how gente large of que an nos area they dijeran were en qué área responsible estaban for, trabajando o qué and tan grande era most el área de indicated la that cual they eran were responsables, y la mayoría responsible indicaron for a que eran portion of a state or responsables province, por una porción and de la followed by folks provincia that were working y at an seguido entire por state level. personas que So trabajaban again, a people nivel working at estatal a completo. fairly local Entonces scale. había muy poca gente que In trabajaba a terms nivel of local. the organizations that Y were con represented, respecto a las organizaciones que by estuvieron and large, representadas, most en were general la in that, or mayoría the vast majority, I would estaban, o say, la were either gran in an mayoría NGO or estaban a state en or ONGs provincial agency. o And en so if we look at agencias that, we're estatales o de almost sort of provincia. 3/4 of Como respondents were in those two groups. cuartas partes de And esos then in grupos. career stage, Y we also luego en la asked just to etapa get de a better carrera, understanding of what también we were para looking tener at un mejor there. entendimiento que era lo que And estábamos most viendo. were Y la either mayoría early eran to mid-career, and again, that would carreras be que expected as empezaban we were apenas focusing o on those a mediano conservation nivel, professionals. medio nivel Next de slide. profesionales. So for Entonces, our para, so what I so entonces, we broke this out into those esto lo different desglosamos en areas that diferentes we will áreas then talk about separately, and I'll que just vamos talk a about hablar the de ellos first one, por separado. which Yo voy a is hablar the de la research primera, topics, que and es then el tema de Ashley will talk about investigación, some of the y luego the Ashley engagement va a strategies hablar de la and other estrategia insights from the de Delphi. involucramiento. And so for the research Entonces, topics, para los what temas we de decided to do investigación, as we were lo que tratamos de hacer receiving conforme estábamos such a large recibiendo response is este to gran use nivel de a respuestas para conservation usar decision making y framework para from the literature to help enmarcarlo en la toma de organize some of our decisiones, code. para And so tratar we de used this organizar framework nuestra to break codificación. out the different Usamos categories that este then we marco de would trabajo para ask un subsequent desglose y luego questions hicimos about. preguntas And subsecuentes. so each one of Entonces, those colored cada uno blocks de estos represents one of the main representa categories las for categorías coding of principales those research para topics. codificar los And we temas felt like de this was a investigación. way Y to luego tie in pensamos que with esto sería una existing manera literature, de but enlazar also con la allowed for literatura a better existente, understanding pero of some of también the permitir un mejor entendimiento disciplinary de social science disciplines that would be las disciplinas represented de in ciencias sociales que estaban subsequent representadas research topics. en temas Next subsecuentes de slide. investigación. So the first Entonces, box there that la primera caja covered ahí was the social que ecological cubrimos context, fue contexto social and this was by and ecológico. large Y esto es en where most of the general en donde responses la were, the mayoría de las items that we respuestas fueron los identified puntos que were. identificamos. So Y after that después de consensus process, ese after proceso de the two consenso, rounds, we had a después de total of las dos 26 rondas, tuvimos un total items that were de 26 maintained in puntos que our se mantuvieron research topics. en nuestros temas de And looking at investigación. those in Y luego, al ver subcategories eso of en that broader social subcategorías ecological context de box, contextos we had social macro and ecológico, micro structures. And teníamos so estructuras these were macro y topics that micro, y estos were fueron los identified with temas que se really trying to identificaron, understand that tratando de difference entender between las or the impact diferencias of o el different impacto incentive de los subsidies diferentes and incentivos, insurance on subvenciones, the potential seguro for y el potencial grassland de conservation. So as it related to conservación impacts de on how the pastizales y economics of cómo impacta production la would economía vary de producción and impact y cómo se conservation. veían
impactados en la conservación. Y también relacionado a esto fue a una escala micro, fue maneras en que los practicantes de la o los profesionales de la conservación se pueden relacionar con los propietarios de tierras. ¿Cómo se desarrollan esas relaciones con los propietarios de tierras? ¿Y qué es lo que se puede hacer con respecto a lo que quieren? Para continuar, hubo dos subcategorías más en esta categoría más amplia y estas están relacionadas con las categorías de individuos y prácticas. Y en esta categoría vimos que había muchos temas de investigación para tener un mejor entendimiento de los valores de los dueños de tierras y la motivación y cómo se relacionan y cómo valoran las praderas y también encontramos que hay eh, los cambios en comportamiento y el rol que tiene la economía. Y eso fue otro tema común que identificamos porque hay muchas preguntas acerca de comparaciones sobre la economía y otros factores que pueden estar en juego en la toma de decisiones. Y finalmente, un interés en entender mejor algunas de las barreras y adoptar prácticas como controlar las plantas de boscosas y los que son los incendios prescritos y los planes de pastoreo y la economía relacionada. Entonces, la siguiente categoría estaba relacionada a consecuencias y resultados. Aquí tuvimos 9 temas que acordaron por un panel de expertos y estos están relacionados a identificar los costos y beneficios de las prácticas en lo que son los incendios prescritos, la conversión de praderas y la producción de pastizales nativos. Y luego cuantificar la información que ayuda a traducir los resultados de conservación para el público en general, que final de cuentas la meta era aumentar el entendimiento y la manera en que el público en general está valorando los pastizales. Y la categoría final de la que teníamos temas seleccionados tenían que ver con formación de creencias y procesos de toma de decisiones, y este fue un total de 8 temas, así es que dividimos esto en necesidades de información y comunicación y entender cómo los propietarios o terratenientes están llegando o apalancan o cotejan todas estas opciones. Es que quieren entender mejor cómo hacer que el público en general valore más los pastizales, así como los propietarios de la tierra, y nuevamente evaluar la efectividad de estos materiales de comunicación en relación al proceso de toma de decisiones. Hubo preguntas relacionadas a comprender cómo los productores o granjeros sopesan diferentes opciones, y hubo algunas preguntas muy importantes con respecto a la persistencia de comportamiento de conservación de pastizales. Y si recuerdan el diagrama, hubo una categoría de la que no se seleccionaron ningún tema, y esto fue comportamiento agregado de grupo. A través del proceso, ninguno de estos se calificaron como importantes para poder informar el trabajo, y estos se quitaron. Y con esto, ahora le voy a ceder la palabra a Ashley para que hable un poco más acerca de las estrategias de participación Yeah, de thanks, los Zach. propietarios de So yeah, we pastizales que sea más asked in efectiva. the first round En la primera for ronda les respondents to pedimos list effective strategies a for los que respondieron la landowner encuesta and community sobre engagement. estrategias para Separately, la that would encourage participación que grassland pueda conservation alentar stewardship la, where you work la in the central administración grasslands y regions. And so conservación de of all of the pastizales strategies centrales. that were Así es que listed, todas we estas estrategias que fueron thematically enumeradas analyzed them in se
utilizaron semánticamente y se categorizaron con received respecto a estas consensus, preguntas y and again, that's recibimos 70% consenso y of esto fue un respondents that 70% rated de different los categories encuestados as que calificaron very or diferentes extremely effective. So we categorías had como consensus muy on three eficaces y categories tenemos of consenso en landowner 3 categorías engagement strategies. de And so these categories estrategias de were participación targeted de los conservation delivery propietarios de professional las tierras, strategies. So por these were ejemplo, strategies that estrategias related to profesionales de various conservación aspects con of objetivos conservation delivery muy professionals and the específicos, work that they es do. decir, con los The profesionales y el second trabajo que consensus category realizan. was La segunda landowner-led or categoría peer-to-peer es strategies of estrategias de par a grassland par o stewards or estrategias landowners, dirigidas basically por talking los to other propietarios de las tierras, landowners básicamente about hablando con and otros leading different propietarios de la efforts. tierra And then y the siendo third líderes de category of diferentes consensus was using esfuerzos. Y la financial tercera incentives to categoría fue incentivize utilizar these incentivos grassland financieros conservation para behaviors. incentivar este So comportamiento de next we asked conservación about de specific los strategies propietarios de las within the tierras. Luego consensus hablamos de categories. And estrategias so específicas en las within the categorías targeted de conservation consenso. delivery professional Entonces, strategies en las category, estrategias de we had quite a profesionales few de specific entrega strategies de that received conservación consensus on con effectiveness, 9 to be objetivo. exact. Tuvimos However, instead of going through 9 all 9, I just estrategias. En picked the lugar top de decirles 3%, and 9, these top 3 on the seleccioné a left-hand las side tres all principales received con el 97% 97%, of people saying that they were que very or la extremely gente effective. And dijo que that's eran muy listening to eficaces, producers' needs and escuchar a las understanding how to necesidades de make los connections productores y between entender cómo hacer conservation conexiones practices entre and prácticas de landowner management conservación objectives. y The objetivos de second gestión de one los was forming propietarios strong de and las long-term tierras, relationships with crear landowners or land relaciones stewards. a largo And plazo the y third más was one-on-one sólidas con in-person los propietarios communication de las between tierras, practitioners and landowners. And comunicación this en one should persona be uno a a uno repeat for entre you los because it was also profesionales y important on los the flip side in those three propietarios. country Esto fue surveys. muy importante So en we las also asked encuestas en los our 3 países, respondents así es que to les tell us pedimos a los things about the encuestados que nos barriers to dijeran algo actually sobre las enacting some of these barreras effective para strategies. And so for aplicar these specific algunas de estas strategies, estrategias. Para respondents estas mentioned a lack of estrategias staff time específicas, and capacity to put dijeron these los to enact propietarios these la falta strategies, de lack of personal, proper tiempo y staff training and capacidad, falta support to de actually get these capacitación things on del the ground, personal y and apoyo having difficulty adecuado, finding the right people dificultad para to fill these encontrar la roles persona correcta and to para llevar a retain those cabo conservation estos delivery staff. funciones y Again, that was a retener a este resounding personal. Esto issue that was resonó faced. en Also, muchos another thing lugares. that was Y brought up otra was that a cosa lot que of times surgió es que conservation muchas delivery staff veces evaluation is la focused a lot evaluación del on an personal annual de basis on acres on the entrega de ground and not conservación trust building that might tiene que take ver years. con So again, a lot of these los strategies have to do acres with y no trust, con la creación but de la the confianza. evaluation for these Pero conservation la delivery folks evaluación is de more estas focused on personas de acres in entrega the de short term conservación rather tiene than que ver con acres in the long term acres through trust building. en lugar de largo plazo. Next slide. So next on the landowner-led or Ahora, peer-to-peer con strategy respecto a la category, we had two estrategia de specific par a strategies par, that received tuvimos 2 consensus, estrategias and que that was tuvieron el peer-to-peer groups where consenso y estos producers can fueron actually see grupos the de benefits pares of en grassland donde los management behaviors productores from other puedan ver los producers, beneficios and then encouraging de landowners to tell comportamiento de other gestión de landowners about the pastizales de benefits otros they've productores y experienced by decirles a doing otros these propietarios de conservation tierras behaviors que from word of mouth. de los And so the beneficios barriers that were que brought up ellos han to enacting experimentado some of como these strategies propietarios, include ¿verdad? that the Esto landowners and incluye managers que that might los be able to do this are too busy propietarios y often to lead these gerentes a groups, veces or están they muy don't, ocupados para or they're not guiar o able to liderar estos attend. grupos o no pueden asistir. Also, they Y mentioned it was también difficult to find the mencionaron que es right people difícil within the encontrar a las community to be personas champions. adecuadas Again, these dentro conservation de la delivery comunidad para ser professionals are worried campeones. about Estos acres on the ground, and sometimes profesionales it's hard de for la them to kind of take a step conservación back and figure out who might be the right realmente people to lead these están groups. preocupados de quién sería la And also it persona was mentioned adecuada that it's para liderar difficult este to reach grupo a y también large es number of people difícil at llegar said a events. un Oftentimes, número a lot of the grande people de that are in the personas en room or estos at the eventos. events are Muchos actually de los que están en conservation eventos son staff rather personal de than conservación y no propietarios de land las stewards. tierras Or o when there are land administradores stewards, a de lot las of them are the ones tierras, that are o already muchos doing the de ellos son actions, los not que ya people that están might be haciendo las open to them. acciones y no las personas que Next podrían slide. estar abiertas a esto. And then finally, in the using financial incentives category, Y we had two utilizando en la consensus categoría de strategies incentivos, tenemos with 12 landowner estrategias cost share opportunities for grazing consenso, por infrastructure and ejemplo, payment for grassland oportunidades donde conservation se actions, compartan los costos as well para la as keeping infraestructura de reimbursement pastoreo for de conservation ganado y practices los simple. Again, pagos this was de something that was also acciones de mentioned by the conservación de producers pastizal. themselves Esto in lo the three country mencionaron surveys. los And so productores en la barriers to some encuesta of de los these 3 países. financial incentive Mantener el strategies is reembolso that a lot of times simple incentives are too de las low, prácticas de
conservación, las barreras que son los incentivos demasiado bajos para permitir que los que los ganaderos continúen con la producción de ganado, ¿verdad? Y también otra barrera que se mencionó es que los incentivos normalmente no llevan a la persistencia después de que terminan los incentivos o que apoyen la ética ambiental que realmente se necesita para la conversación de los pastizales a largo plazo. Ahora, básicamente lo que vimos es que aun cuando los incentivos financieros eran importantes en la categoría de consenso, habían actitudes muy complejas sobre estos incentivos. Por un lado, pensaban que eran importantes, pero por otro lado decían que utilizar incentivos no siempre nos llevaba a los incentivos. Así es que les pedimos a las personas que hablaran sobre esta complejidad en la tercera encuesta que pueden pedirle a las personas que puedan hablar un poco más de lo que vimos en las primeras encuestas. Así es que vamos a ver. Primero, aquí tenemos los comentarios que surgieron con respecto a los incentivos financieros. Algunas personas dijeron que algunos granjeros tienen que tener la capacidad de apoyar, de tener el apoyo financiero por sí mismos. Y también la gente mencionó que estos incentivos básicamente pueden ayudar a las personas a trabajar hacia la rentabilidad y sustentabilidad a largo plazo del trabajo de ganadería y también los servicios tienen que ser a través de generaciones y no solamente cuánto van a ganar, sino cuáles son los servicios que se están prestando en las generaciones y en las comunidades. Así es que esta ayuda financiera se va a necesitar a largo plazo para cambiar esta forma de pensar. Eso es lo que dijeron algunas personas. Entonces, del otro lado, algunas personas dijeron que estos incentivos financieros no son factibles a largo plazo, pero sí ayudan a comenzar la conversación de la conservación. Así que nuevamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para ver cómo podemos tomar esto en cuenta a nivel de varias generaciones. Es difícil garantizar un financiamiento a largo plazo y el dinero no es la mejor forma de crear una ética a largo plazo. Otra cosa que surgió es que la estructura de incentivos necesita reformarse de quién va a recibir el dinero, cómo lo va a recibir, cuánto, etcétera. En la siguiente diapositiva preguntamos acerca de estrategias de participación efectivas de la comunidad. Sin embargo, no recibimos categorías de consenso. En la tercera encuesta, en lugar de estar preguntando sobre estas estrategias específicas, dijimos por qué las personas pensaban que no había consenso en esta categoría. Y la gente mencionó que era difícil encontrar un consenso en estrategias efectivas porque ninguna estrategia o categoría va a funcionar para cada una de las comunidades. Este trabajo se tiene que hacer a nivel individual para poder llegar a la comunidad. Y otras personas también mencionaron que la participación de la comunidad es muy compleja y difícil y muchos profesionales de la conservación están más habituados a trabajar a nivel individual y quizás no tengan la capacitación para ser organizadores de la comunidad, que es lo que se requiere en las estrategias. Entonces, con lo poco tiempo que tenemos, quería mencionar, hablar sobre las brechas de las ciencias sociales, prioridades y algunas oportunidades para la integración. Primero, tenemos que ver cuáles son las brechas de información. De hecho, hay muchas necesidades solicitadas de información sobre prácticas específicas de conservación. No obstante, en la literatura encontramos mucha información acerca de prácticas como quema prescrita y otros programas de conservación de pastizales. Tenía mucha información de ciencias sociales. Esto representa brechas de información que quiere decir que esta información sí existe, pero no se está llevando a la práctica. Hay una brecha de comunicación. También en el Delphi, también
pidieron información acerca de diferentes barreras y predictores de conservación de pastizales y en general relacionado con prácticas específicas. Encontramos mucha literatura sobre barreras y predictores para esfuerzos de conservación de pastizales, indicando que no estamos haciendo un buen trabajo, que hay una brecha entre la información que existe y la información que necesita estar integrada en la práctica. Entonces, ahora quiero hablar de estas brechas de conocimiento. Estas son brechas en conocimiento, es decir, no tenemos el conocimiento o esta es información que se requiere a través que requieren los científicos sociales y también aquellos profesionales de la conservación. Bueno, hubo gran investigación que incluye una escala de análisis, ya sea a nivel individual o de la comunidad, en donde hay diferentes escalas de análisis. Normalmente nos piden que escalemos los esfuerzos individuales a la comunidad, a la región y el bioma. También hay comportamientos específicos de gestión que no fueron cubiertos en la literatura. Esto incluye como tratamientos químicos y mecánicos para plantas no nativas y también reducir la injerencia de plantas invasivas. También hubo algo sobre métodos de gestión innovadores y emergentes, por ejemplo, industrias que incentivan la conservación de pastizales y también las percepciones de los pastizales para de evitar las restricciones relacionadas con la conservación. También encontramos una falta de información acerca de las percepciones de las poblaciones fuera de los eh, de los ganaderos, por ejemplo, los que no están fuera de la comunidad agrícola para la conservación de los pastizales para crear sistemas de valor de pastizales. Entonces, a través de estos tres enfoques, pudimos pensar acerca de prioridades de investigación de ciencias sociales a futuro. Parece que necesitamos pensar algo más en información relacionada con macroestructuras. ¿Qué está pasando a nivel de programático y de políticas y cómo estos esfuerzos a grandes rasgos tienen un impacto en la conservación de pastizales? Necesitamos tener una mayor comunicación acerca de cómo estos programas se traducen en los resultados y cómo los incentivos actuales y programas de subsidios funcionan en comparación de la conservación. Otra prioridad de investigación que surgió es examinar el contexto social y ecológico de la toma de decisiones y, como ya se mencionó, ver la función relativa de la economía en la motivación de la conservación de los pastizales en comparación de otras variables, porque muchas veces se ve con base en una sola variable y nunca se ven otras variables y cómo se están ponderando el resto de las variables. Entonces, por último, quería hablar acerca de algunas oportunidades para la integración y luego vamos a hablar del segmento de la conversación. Vimos brechas de información y tenemos que crear oportunidades para la interacción y coordinación entre los científicos sociales y aquellos profesionales de la conservación. Tenemos que resumir, traducir, comunicar la investigación existente de los profesionales que están requiriendo y también tenemos que apoyar la integración de investigación en la capacitación y trabajo de los profesionales de la conservación. Entonces, del otro lado, estamos viendo muchos beneficios de integrar la experiencia de las ciencias sociales en la conservación, porque esto va a ayudar a mejorar los programas de conservación, reclutamiento y retención del personal para entender cuáles son los factores que nos llevan al éxito y
de need to look at reclutamiento y improving retención del relationship. This personal, can also help mejorar to las improve relaciones, que relationships puede between ayudar conservation a delivery mejorar las professionals relaciones entre los and profesionales de la conservación grassland stewards on the y ground. también los administradores de los And we pastizales also en la use this práctica. expertise Y to help también se learn puede about utilizar esta populations who experiencia rely para on aprender grasslands acerca de but las previously poblaciones have been que underserved viven de by los pastizales, pero que conservation. previamente no han Next sido slide. tomados So como last, I prioridad just wanted por to los say some esfuerzos of de the inherent conservación. challenges of Quiero doing this decir que whole big algunos project. de And los so, desafíos as you know, inherentes de this was a hacer este tri-national proceso, effort, como and there are saben, este different fue un policy esfuerzo and cultural trinacional con landscapes in diferentes each country panoramas de and within políticas regions and y communities. And cultura again, dentro we've de heard cada that país things y must dentro focus de on the cada región y individual and comunidad. Y community hemos level, escuchado yet que we're esto se tiene asked que to kind of enfocar scale a up nivel and individual, pero que to tenemos que have a larger escalarlo return on y investment so tenemos we can para poder coordinate our tener un efforts across mayor the biome. retorno de Again, inversión y tener we un mayor found a lot eh, of difficulty scaling esfuerzo from the y individual to the biome scale, impacto so we'll need to positivo kind en of la resolve bioma. that in the Tenemos que future, resolver all of esto en el us. futuro todos And de then manera also, conjunta y there's a también really, really big challenge to existe think un about gran how desafío al can pensar professionals cómo los protect time and profesionales effort, pueden proteger el professionals and tiempo y social el scientists protect esfuerzo time and effort to es coordinate para and collaborate coordinar on y these efforts. colaborar en estos esfuerzos, tanto Next los slide. científicos de ciencias So sociales before como we go to los questions, I investigadores. just Así es que wanted to antes de irnos a thank las preguntas, everybody quisiera who filled out agradecer the a Delphi todos los survey que and llenaron la who encuesta we de had interviews Delphi with, one-on-one y con conversations los with various que social scientists, biological hablamos, scientists, científicos, grassland conservation delivery practitioners who came to biólogos, any of the de meetings that ciencias we had, sociales, came to any of our practicantes previous que vinieron a las presentations. I wanted to reuniones, give que han a estado en huge thank nuestras you. This presentaciones project would anteriores. not have Muchísimas been gracias possible porque without all of you, este many of proyecto no whom hubiera are sido on this posible call. con muchos So de with that, I ustedes wanted que to están en give, esta we don't have a llamada, la lot of time mayoría. for overall No tenemos questions, but mucho some time tiempo for some para overall preguntas questions, and generales, then we're going to transition pero después into nos vamos breakout a groups to ir talk a about some grupos of these things. pequeños para hablar ya más Thank you. específicamente de algunos de estos puntos. Muchas gracias.